El día de hoy quiero resolver este problema titulado No todos los canales binarios son simétricos, que es un recurso de apoyo para un examen para el cual me estoy preparando y pensé en realizar estos videos por si en algún momento a alguien más también le pueden ser útiles estas explicaciones. Entonces vamos a leer el ejercicio y después vamos a entender un poquito el contexto del problema que se nos está planteando. Ejercicio 1. No todos los canales binarios son simétricos. La óptica de espacio libre FCO es una de las estrategias de transmisión más prometedoras en los futuros sistemas de comunicación por satélite. El transmisor. En el transmisor, las comunicaciones FSO se basan en ondas ópticas, señales láser. Para transmitir información, se envía un haz de luz cuando se desea transmitir un 1, mientras que no se produce luz cuando se desea transmitir un 0. Por consiguiente, el receptor utiliza un receptor óptico para detectar si recibe una señal luminosa, por tanto un 1, o no, entonces recibe un 0. En la figura 1, que tenemos aquí abajo, se muestra la cadena de comunicación global utilizada para modelar la transmisión mediante el FCO. Aquí tenemos nuestro canal binario asimétrico, tenemos nuestra variable entrada X, que es enviada por el transmisor. Es posible que pase por algún error en el espacio mientras está mandando la señal. Y tenemos nuestro receptor óptico que nos arroja nuestra salida Y. Debido a las propiedades físicas de la luz, resulta que el receptor puede cometer más errores cuando la señal transmitida es igual a 1, y comparativamente menos errores cuando la señal transmitida es un 0. De ahí que en un modelo común para enlaces de comunicación FCO sea denominado canal binario asimétrico, el cual puede ser descrito de la siguiente forma. Tenemos la variable X aleatoria binaria, es decir que X puede tomar un valor de un 0 o 1, que modela la señal de entrada a transmitir y tiene una distribución Bern de un medio. Entonces aquí tenemos que nuestra probabilidad de X sea 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea 0, y esta probabilidad es igual a un medio. Después tenemos que W sub 0 y W sub 1, dos variables aleatorias que igualmente pueden obtener valores de 0 y 1, independientes de X e independientes de sí, se modelan como dos ruidos binarios distintos, tales que igual tenemos que la probabilidad de que ocurra W sub 0 con 1 es igual a 1, menos la probabilidad de que sea W sub 0, 0. Esto nos va a dar la probabilidad P0. Y también, como tenemos aquí al lado, la siguiente probabilidad que describe cómo se comportan W sub 0 y W sub 1. C ahora Y, una variable aleatoria dada por Y, X, el operador XOR, XOR. Y aquí tenemos una multiplicación binaria, X de W sub 1, otra vez, y pues aquí se nos describe la multiplicación binaria y cómo se relaciona con Y. Y pues aquí se nos describe que x.w sub 1 denota una multiplicación binaria. Cuando ambos son 0 o cuando ambos son 0 y 1 es igual a 0. Y cuando los valores son 1 y 1, esto es igual a 1. Y pues como ya vimos, este es el operador de la operación clásica XOR. Y la variable aleatoria Y modela la señal de salida de un canal binario simétrico en el que la señal de entrada viene dada por X. Y bueno, más o menos para resumir un poco el problema que sí está un poco largo y detallado, básicamente tenemos una transmisión mediante un láser, el cual envía un pulso de luz cuando se transmite un 1 y nos envía luz cuando se transmite un 0. El receptor detecta la luz para interpretar la señal transmitida y, sin embargo, como nos dice el problema, debido a las propiedades físicas de la luz, el receptor puede cometer más errores al recibir un 1 que al recibir un 0. Y este comportamiento es modelado por este canal binario simétrico. Entonces ahora vamos a checar la pregunta 1, la cual nos dice, ¿cuáles son los valores posibles para una variable aleatoria Y? Entonces, ¿cuál es la solución paso a paso? Esto es un poco simple y corta, debería ser bastante sencillo de comprender. Y pues primero vamos a analizar Y cómo se comporta. Acá la tenemos acá arriba. Ya habíamos quedado que era el operador XOR por esta multiplicación binaria. Otra vez nuestro operador. Y acá nuevamente nuestra multiplicación binaria. La variable X representa la señal transmitida y puede tomar valores binarios, como ya vimos que podían ser 0 o 1. Pero también X, W sub 0 y W sub 1
que representan el ruido de una transmisión también son variables binarias, o sea que igualmente se pueden comportar entre 0 y 1. Acá ya tenemos cómo se recibe nuestra señal. Y entonces, como podemos ver, x.w, que tenemos por ejemplo aquí, es un producto binario. O sea que los posibles resultados que vamos a obtener aquí también van a poder ser 0 y 1, igualmente en cualquier operación que hagamos acá. Entonces, como dado que y es una combinación de variables binarias mediante XOR y multiplicaciones binarias, sus posibles valores también tienen que ser binarios. Es decir, que igualmente y tendrá solamente valores entre 0 y 1. Muy bien. Ahora la pregunta número 2 nos pide demostrar que la distribución condicional, que la probabilidad, por ejemplo, aquí tenemos esta notación, la probabilidad de y dada x sea la siguiente tabla. Entonces aquí en esta tabla lo que podemos ver es que tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra y dado que ya ocurrió x? Entonces aquí, por ejemplo, los valores que ya están ocurriendo son estos. Entonces queremos cuál es la probabilidad ahora de que ocurran estos, dado de que ocurran y, sabiendo que ya ocurrieron x. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de y, de que ocurra y, dado que ya ocurrió x, para cada caso posible de x. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Vamos a decir que el caso 1 ocurre cuando x es igual a 0. Entonces nos vamos a la fórmula de la cual está dada y. Entonces sabemos que y es igual a x, que en este caso es 0, el operador XOR, por 0 con la multiplicación binaria W1 sub 1, otra vez nuestro operador, 1 menos 0 por la multiplicación binaria W sub 0. Entonces vamos aquí a analizar un poquito. Esto se parece como a los casos de lógica en los que queremos encontrar cuál es la forma más simple de representar esto, mediante los valores 0 y sí 1. Entonces acá tenemos que analizar un poquito nuestra operación binaria. Aquí sabemos, por ejemplo, vamos a analizar primero esta parte. Aquí ya sabemos que 0 por la operación binaria, sabemos que si en cualquier caso en el que haya algún 0 o acá tenemos 0 y 1, nuestro resultado va a ser 0. O sea, sin importar el valor de W1, aquí sabemos que el resultado de esta operación va a ser un 0. Entonces proseguimos. Tenemos y igual a 0, el operador, otra vez nuestro operador, 1 menos 0 sigue siendo 1, y la operación binaria W por W sub 0. Entonces aquí en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un 1. Nuestra operación binaria cuando tenemos un 1 puede ser o bien 0 o 1. Entonces el resultado de esta operación depende completamente de W sub 0. Y entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos W sub 0, dados estos operadores XOR, de los cuales son 0. Pero igual en este caso, dado que no conocemos cuál es el valor de W sub 0, si fuera 1, tendríamos que puede ser 1, entonces depende completamente del valor de W0, y si es 0, pues igual tendríamos que ver cómo se comporta. Entonces aquí determinamos que y depende únicamente del valor de sub 0. Igualmente como hicimos acá con la multiplicación binaria, ocurre lo mismo con el operador XOR. Nuestro resultado va a depender únicamente del valor que tome W sub 0. Entonces, vamos a checar cómo se comportan las probabilidades. Entonces, sabemos que como y es igual a W sub 0, la probabilidad de que ocurra que y sea igual a 1 dado que x es igual a 0 va a ser también igual a la probabilidad de que W sea 1 que tenemos acá arriba, lo cual se nos dio, que es P0 que tenemos acá arriba. Y el otro caso que nos queda por analizar es cuando y es igual a 0 dado que x es 0, e igual por la definición, sabemos que la probabilidad de que W sea 0 es igual a... Aquí vamos a recorrer un poquito esto para que no
¿Está bien lo que estamos haciendo? Va a ser igual a 1 menos PO, que es lo que se nos dijo acá arriba en el problema. Entonces, ahora vamos a analizar el caso 2. El caso 2 es cuando x es igual a 1. Ahora, haciendo un análisis muy similar para obtener y, si quieren ustedes con más tiempo, pues lo pueden checar, pueden verificar que sea así. La operación se reduce a la siguiente. Ya no va a depender únicamente del valor de W sub 0, sino que ahora va a depender de 1, nuestro operador de XOR, y W1. Entonces, ¿qué casos tenemos aquí? La propiedad que nos dice XOR cuando tenemos un 1 es que si W sub 0 toma el valor de 0, esta operación va a ser 1, o bien, si toma el valor de 1, va a ser 0. Entonces, como la probabilidad de que ocurra W1 que sea 1 es igual a P1, obtenemos lo siguiente. La probabilidad de que Y sea 0 dado que X fue 1 va a ser igual a P de que ocurra W igual a 1 igual a P1, y la probabilidad de que ocurra Y dado X1 que sea X sea igual a 1 va a ser la probabilidad de que W sea 1 igual a 0, va a ser lo que nos quedaba de la probabilidad. O sea, 1 menos la probabilidad 1 menos P1. Y entonces ahora vamos acá arriba y checamos si coincidió con la tabla que se nos dio. Checamos acá cuando, dado que X sea igual a 0, tenemos acá, y que Y sea 1, tenemos aquí correctamente el valor que se nos puso en la tabla, es 0. Después, cuando X es igual a 0 y Y también es igual a 0, tenemos que es 1 menos P0, que tenemos acá también. Y cuando X es igual a 1, Y 0, que lo tenemos acá, se nos dice que es P1. Nuestro análisis fue el correcto. Y cuando X es 1 y Y también es 1 menos P1. La pregunta número 3 nos dice, entre P0 y P1, ¿cuál se espera que sea menor? Entonces aquí la explicación sería, P0 representa la probabilidad de error cuando se transmite un 0, cuando se transmite un 0, y P1 representa la probabilidad de error cuando se transmite un 1. Entonces, el problema nos mencionó que los errores ocurren más frecuentemente al transmitir un 1, debido a las propiedades físicas de la luz. Por lo tanto, esperamos que P1, la probabilidad de que el error sea transmitido un 1, sea mayor a P0. Ok, la pregunta número 4 nos pide demostrar que la distribución marginal de Y está descrita por la siguiente fórmula. La probabilidad de que ocurra Y1 es un medio de P0 más un medio de 1 menos P1. Entonces, aquí hay dos formas de verlo. La que a mí se me hace más sencilla es mediante un diagrama de Arrow. Entonces aquí vamos a analizar en qué casos ocurre Y. Entonces, primero, nuestra primera rama es cuando ocurre X. Nuestra segunda rama es cuando no ocurre X. Y acá, cuando ocurre X y ocurre Y. Y acá cuando ocurre X, pero no ocurre Y. Y nuevamente acá, cuando no ocurre X, ocurre Y. Y acá no ocurre X y no ocurre Y tampoco. Entonces, nosotros lo que queremos encontrar son estos dos casos, en los que ocurre Y, dado que haya ocurrido X o que no haya ocurrido. Entonces, para encontrar esta distribución marginal, lo que hacemos es multiplicamos la probabilidad de que ocurra X por la probabilidad de que ocurra Y
dada X, y ahora multiplicamos esta rama. Que no ocurra X y que ocurra Y. Ahora, ¿cuáles son nuestras probabilidades? Sabemos que es una distribución Bern, como se nos dio al principio. Entonces la probabilidad de que ocurra X o que no ocurra X es igual, es de 0.5, de un medio. Y la probabilidad de que ocurra Y dada X, esta ya la sabemos, la encontramos aquí en la tabla. Que ocurra Y, dado que ocurrió X, sería 1 menos P1, y de que ocurra Y era P. Entonces lo reescribimos acá en las ramas. 1 menos P1 y P0. Entonces aquí lo que vamos a hacer, sabemos que para encontrar la probabilidad de esta rama es el producto de estas dos probabilidades. Entonces la probabilidad marginal de que ocurra Y igual a 1 es un medio de 1 menos P1 más la otra rama en la que ocurre Y, que sería un medio por P0. Que es lo que se nos está pidiendo acá arriba, solo que se invirtió la suma. Un medio P0 más un medio de 1 menos P1. Con lo cual llegamos a lo que se nos está pidiendo. O bien lo pueden ver directamente utilizando la regla de probabilidad condicional, que nos dice que la probabilidad de que ocurra Y1 dado 1 es la sumatoria de X que tiene valores 0 y 1, que es la probabilidad de que ocurra X dado el valor, y la probabilidad condicional de que ocurra Y dada X, que es lo mismo, que son estas dos sumatorias que hicimos acá. La pregunta número 5 nos pide mostrar que la entropía condicional, la entropía de Y dada X, es esta ecuación que se nos está dando aquí. Entonces tenemos que demostrar que podemos llegar también a este resultado, donde la entropía de P es la entropía de una variable Bern aleatoria P dada por, y se nos da también esta definición. Entonces, la definición de la entropía condicional está dada de esta forma. De la entropía que ocurra X dada Y es igual a la sumatoria de X, que puede tomar los valores 0 o 1, es la probabilidad de X dada su valor, por la entropía condicional de que ocurra Y, dado que X haya tomado este valor, sea 0 o sea 1. Entonces, ¿cuáles son los dos casos? Ya sabemos que como es una variable aleatoria Bern, ya sabemos que la probabilidad era un medio. Esta probabilidad por la entropía de que ocurra Y, dada los dos casos que tenemos, que X sea igual a 0, más nuestra segunda parte de la sumatoria, cuando la entropía de Y, dado que X es igual a 1. Entonces ahora, ¿qué conocemos de todo esto? Anteriormente sabíamos que el valor de Y, para escribirlo en términos de probabilidad, sabíamos que dependía del valor de W sub 0. Más un medio del valor. Y en este caso era W1 cuando X era igual a 1. Y estas probabilidades ya las calculamos. Las calculamos también con anterioridad. Entonces, esto se puede reescribir de esta forma. Dado que sabíamos que Y dependía únicamente de los valores de W0 y W sub 1 cuando X era 0 y cuando X era igual a 1. Y recordando lo que habíamos escrito en la anterior pregunta, sabíamos que la probabilidad de que ocurriera W sub 0 era simplemente P sub 0 más
un medio de la entropía y 1 menos P1, de 1 menos P1. Entonces lo reescribimos de la valor trivial, como se nos decía acá arriba de la entropía, de 0 más un medio de la entropía, de 1. Entonces podemos observar que llegamos a lograr esta ecuación que se nos estaba pidiendo. Aquí había cometido un error al apuntarlo, pero que sea igual a lo que llegamos con el resultado. 1 menos P1. La pregunta número 6 nos pide mostrar que la información mutua de y y x está dada por la siguiente fórmula. Entonces, tenemos que recordar que la información mutua y de xy mide cuánto reduce la incertidumbre sobre x el conocimiento de y, la cual está definida como la entropía de y la entropía condicional de y dada x. Que esta entropía condicional la calculamos en la pregunta anterior. Entonces, ahora vamos a calcular la entropía que nos falta. Esta se define como menos la sumatoria de y que puede tomar los valores 0 o 1 es la probabilidad de y por el logaritmo base 2 de la probabilidad de y. Y esta probabilidad y ya la calculamos en la pregunta anterior. Ya sabíamos que la probabilidad de que y fuera 1 era igual a un medio por P0 más 1 más un medio de 1 menos P1. Lo reescribimos de esta forma. P0 más 1 menos P1 sobre 2. Por lo tanto, la probabilidad de que y sea 0, ya sabemos que es 1 menos la probabilidad de que haya ocurrido. Esas son reglas básicas de probabilidad. Posiblemente sea un tema que ya hayan visto muchas veces. Como es que sabemos que 1 menos la probabilidad de que no haya ocurrido. Y que es igual a 1 menos P0 menos P1, que es nada, simplemente esto que teníamos escrito acá arriba reescrito. Entonces nos queda que la entropía binaria de y es igual a H2, P0 más 1, P1 sobre 2. Y sustituimos en la ecuación de la información. Que teníamos la de HY, P0 más 1 menos P1 sobre 2 menos todo el resultado que habíamos obtenido en la pregunta anterior. P0 más un medio, entropía binaria de P1. Aquí es de 1 menos P1. Y simplemente para concluir, aquí podemos distribuir el signo. Pero ¿qué nos queda? Que la información mutua sería la entropía binaria de 0 más 1 menos P1 sobre 2, distribuyendo el signo. H2, P0, menos un medio, H2, 1 menos P1. Acá igualmente la pregunta está mal redactada, era 1 menos P1 para que se cumpla esto.
Y bueno, con esto concluimos este problema de canales binarios no simétricos, el cual es un recurso para un examen el cual me estoy preparando. Decidí hacerlo así porque creo que se me facilita estudiar intentando explicárselo a alguien más. Y pues si a alguien le llegara a ser útil, ya sea la fórmula, alguna parte de la explicación, pues sería de mucha utilidad. No pretendo ser un experto en el área, es una materia en la que yo me estoy preparando. Y si a alguien le pudiera ser útil, pues sería un muy buen recurso. Gracias.